La sala de conferencias quedó en silencio mientras la pregunta del profesor Belka flotaba en el aire como una cuchilla suspendida de la seda de una araña. Sus 4 ojos recorrieron el anfiteatro, deteniéndose en cada joven cadete que de repente encontró sus tabletas de datos increíblemente fascinantes. Nadie. Vela chasqueó las mandíbulas con diversión. Seguramente alguien en esta academia tiene una respuesta. ¿Por qué los veteranos de la Tierra son considerados los seres más peligrosos de la galaxia conocida? Un tentáculo se elevó vacilante desde la tercera fila. Vela le hizo un gesto al estudiante de Acuario para que hablara. Debido a que poseen tecnología de arma superior, el estudiante se ofreció débilmente. Equivocado. La risa de Belka era aguda y quebradiza. El Imperio Krillix tiene cañones de plasma que pueden destruir lunas. El colectivo sintético posee capacidades de guerra computacional que van más allá de la comprensión orgánica. Sin embargo, ninguno de ellos infunde miedo en los comandantes militares tanto como lo hace un solo veterano de combate humano. ¿Alguien más? Silencio. Entonces, desde el fondo del salón, se escuchó una voz. Claro, seguro, humano. Porque no luchamos para ganar, profesor. Luchamos para acabar con las cosas. Todas las cabezas en el anfiteatro se giraron hacia el orador. La teniente Maya Reeves estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Las cicatrices quirúrgicas a lo largo de su mandíbula captaron la luz. Delgadas líneas plateadas que la marcaban como alguien que había visto combate. Combate real, no simulaciones. Las mandíbulas de Belka se abrieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Ah, teniente Reeves, qué conveniente. Quizás quieras explicarlo con más detalle a tus compañeros menos experimentados. Maya bajó las escaleras lentamente, sus botas resonando en el repentino silencio. Cuando llegó a la plataforma central, se giró para mirar a los cadetes reunidos. 300 rostros alienígenas la miraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un escepticismo apenas disimulado. La mayoría de las especies, comenzó Maya, mientras su voz se transmitía sin esfuerzo a través del espacio, luchan guerras de acuerdo a reglas, protocolos y convenciones establecidas durante milenios de conflictos interestelares. Luchas hasta que un bando se rinde o hasta que se negocia un tratado o hasta que se agotan los recursos. Para la mayoría de ustedes, la guerra es política por otros medios. Tiene objetivos, limitaciones y tasas de bajas aceptables. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Los humanos no piensan de esa manera. Cuando vamos a la guerra, realmente vamos a la guerra, no lo hacemos para lograr objetivos políticos. Lo hacemos para eliminar la amenaza de forma permanente, completa y absoluta. Un cadete centurión, cuyos rasgos cristalinos reflejaban la luz del arco iris, levantó una mano. Pero seguramente eso es solo propaganda. Guerra psicológica diseñada para intimidar a los oponentes. La risa de Maya fue corta y sin humor. ¿Quieres ejemplos? Bien. Déjame contarte sobre tu conflicto. La profesora Belka se acomodó en su silla de observación. Su postura indicaba que ese era exactamente el lugar donde pretendía que se desarrollara la lección. Los Yorn eran una especie depredadora, continuó Maya mientras caminaba por la plataforma. Cazadores de ápices de un mundo de alta gravedad. Habían conquistado 17 sistemas antes de cometer el error de atacar una colonia minera humana en Kepler 9. La colonia tenía quizás 2.000 personas, familias, niños. Los Yorn mataron al 60% de ellos en el primer ataque. Ella dejó de caminar de un lado a otro y miró fijamente al cadete centurión. ¿Sabes qué pasó después? El cadete meneó la cabeza. El Consejo Galáctico ofreció mediación. El Yorn se negó. Vieron a la humanidad como débil, como presa. Entonces enviamos un enviado diplomático. Los Yorn nos ejecutaron en vivo mediante transmisión entre sistemas. La voz de Maya se mantuvo firme, casi conversacional. Ese fue su segundo error. ¿Cuál fue su primero? Alguien gritó. Atacando en primer lugar, dijo Maya rotundamente. En el plazo de 6 meses estándar, el dominio de Yorn dejó de existir. No conquistado, no subyugado, ido. Toda instalación militar convertida en cristal. Todos los buques de guerra reducidos a escombros. Cada mundo fortaleza fue bloqueado hasta que se rindieron incondicionalmente. Y cuando digo incondicionalmente, quiero decir que toda su estructura gubernamental fue desmantelada, su ejército disuelto permanentemente y su sociedad reestructurada desde cero. La sala de conferencias ahora estaba completamente en silencio.
El Consejo lo calificó de excesivo, continuó Maya. Dijeron que la humanidad había violado innumerables convenciones sobre la respuesta proporcional. Los diplomáticos humanos escucharon cortésmente. Luego señaló que Yorn había violado la única regla que realmente nos importaba. Habían atacado deliberadamente a civiles, habían matado a niños y se jactaron de ello. Ella se apoyó en el podio y su expresión se endureció. Así que sí, eliminamos la amenaza y nos aseguramos de que todos los que observaban entendieran que hay líneas que no se deben cruzar con la humanidad. Nunca. Una cadete braxiana, cuyas escamas cambiaban de color nerviosamente, habló. Pero teniente, eso suena a venganza, no a estrategia. ¿Lo hace? Las cejas de Maya se levantaron. Dígame, en los 80 años transcurridos desde el conflicto de Yorn, ¿cuántas especies han atacado deliberadamente a las poblaciones civiles humanas? Las escamas del cadete palidecieron. Ninguna que yo sepa. Exactamente ninguno, confirmó Maya. Porque aprendieron, les enseñamos con fuego, sangre y absoluto compromiso que algunas acciones tienen consecuencias más allá de la negociación. ¿Quieres luchar contra humanos en una guerra convencional? Bien. Nos involucraremos de acuerdo a los protocolos aceptados. ¿Quieres hacerlo personal? ¿Quieres apuntar a los indefensos? Entonces dejamos de luchar para ganar y empezamos a luchar para terminar. Y no nos detendremos hasta que ya no existas como amenaza. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. La profesora Belka se levantó de su silla. El teniente Reeves plantea un punto importante que muchas civilizaciones no logran comprender. La psicología de combate humana es fundamentalmente diferente a la de la mayoría de las especies inteligentes. Poseen lo que los teóricos militares llaman un interruptor de extinción, un umbral que, una vez cruzado, transforma su doctrina militar de guerra convencional a guerra total. Pero eso es bárbaro. El cadete centurión protestó. Las especies civilizadas han evolucionado más allá de esas respuestas salvajes. La risa de Maya esta vez fue genuinamente divertida. Civilizado. ¿Crees que la civilización hace que la violencia quede obsoleta? No. La civilización es el acuerdo de no utilizar la máxima violencia a menos que sea absolutamente necesario. Pero nunca confundas nuestra moderación con incapacidad. Caminó hacia la consola de visualización y mostró una imagen holográfica. Un planeta flotaba en el aire, hermoso y azul. Este era Threshold, un mundo colonia humana. 5 millones de habitantes. El enjambre Keltine lo atacó hace 4 años. No querían el planeta por sus recursos. No querían ventaja estratégica. Querían demostrar que los humanos podían ser destruidos. La imagen cambió. El planeta ahora estaba gris y sin vida. Los Keltine usaban armas biológicas, virus diseñados específicamente para causar el máximo sufrimiento antes de la muerte. Cuando llegaron las fuerzas humanas, todos estaban muertos. Todos, incluidos los equipos médicos que se quedaron para intentar salvar a la gente, incluidos los niños en refugios de evacuación sellados. La voz de Maya se redujo a apenas un susurro, pero todos los seres en la sala la escucharon claramente. Los Kelin pensaron que esto nos desmoralizaría y quebrantaría nuestro espíritu. En cambio, activó algo primordial. Algo que nuestra civilización normalmente mantiene bajo llave. ¿Qué pasó con el Keltrin? Vela preguntó, aunque claramente ya lo sabía. Encontramos su mundo natal, dijo Maya simplemente. Encontramos cada colonia, cada puesto de avanzada, cada nave de su flota, y les presentamos un concepto que no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Destrucción mutua asegurada. Excepto que no había nada mutuo en ello. Aseguramos su destrucción. Dejaron de existir como especie. ¿Cometieron genocidio? El cadete braxiano parecía horrorizado. No. Maya corrigió bruscamente. Les dimos todas las oportunidades para rendirse. Transmitimos advertencias en todas las frecuencias. Ofrecimos aceptar su rendición incondicional hasta el último momento. Eligieron seguir luchando. Eligieron liberar más armas biológicas contra nuestras flotas que se acercaban. Eligieron la extinción antes que admitir que habían cometido un error catastrófico. Se giró para encarar a la clase de frente. Eso es lo que hace peligrosos a los veteranos humanos. No nuestras armas, ni nuestras tácticas. La certeza absoluta de que si nos presionan más allá de cierto punto, no nos detendremos hasta neutralizar la amenaza. Lo sacrificaremos todo, pagaremos cualquier precio, aceptaremos cualquier pérdida para lograr ese objetivo. Porque una vez que ese interruptor se activa,
Una vez que dejamos de luchar para ganar y comenzamos a luchar para terminar, no hay negociación, ni compromiso, ni rendición excepto la suya. Siguió un largo silencio. Entonces, una vocecita desde la primera fila preguntó: ¿Ha llegado a ese punto, teniente? ¿Has pulsado ese interruptor? Maya miró al joven cadete Peltoran que había hecho la pregunta. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Algo viejo y doloroso y terrible. Sí, dijo ella en voz baja. Una vez. ¿Qué pasó? El enemigo dejó de ser un problema, respondió Maya. Y me convertí en la persona que está frente a ustedes hoy. Alguien que entiende exactamente lo que cuesta ese tipo de compromiso. Alguien que sabe que el ser humano más peligroso no es el que quiere pelear, sino el que ha decidido que la lucha debe terminar cueste lo que cueste. El profesor Belka se movió para pararse al lado de Maya. Esta es la razón por la que los cadetes exigen que la doctrina militar elabore un perfil psicológico exhaustivo antes de enfrentarse a fuerzas humanas. Porque los tratados con la Tierra incluyen cláusulas específicas sobre la protección de las poblaciones civiles. Porque incluso las especies más agresivas de la galaxia lo piensan 2 veces antes de provocar a la humanidad más allá de la guerra convencional. Pero seguramente, insistió el cadete Centurión, este es un enfoque insostenible. La violencia solo genera más violencia. Maya meneó la cabeza lentamente. Tienes razón en que la violencia genera violencia en la mayoría de los casos, pero una violencia abrumadora, absoluta e incuestionable que genera cautela, respeto y una comprensión muy clara de las consecuencias. La galaxia no es un lugar pacífico porque todos se aman. Es pacífico porque todos entienden el costo de ciertas acciones. Sacó otro holograma, un mapa estelar que mostraba cientos de sistemas. Estos son territorios aliados de los humanos. ¿Notas algo? No hay conflictos activos. No hay disputas fronterizas que hayan escalado hasta el tiroteo. ¿Por qué? Porque cada especie en estas fronteras ha visto lo que sucede cuando se cruzan las líneas. Han escuchado las historias. Han estudiado la historia. El miedo no es lo mismo que el respeto, dijo el cadete braxiano. Es cierto, asintió Maya. Pero el miedo impide la guerra. El respeto hace posible la paz. Ambos tienen su lugar. Ella miró a Vela. Y a pesar de lo que se pueda pensar, los humanos preferimos la paz. En realidad somos bastante buenos en eso cuando se nos da la oportunidad. Comerciaremos, negociaremos y haremos concesiones en casi todo. Pero amenazar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hogares, eso termina la conversación y comienza algo completamente distinto. Un nuevo cadete levantó un tentáculo. ¿Cómo saber dónde está el límite? ¿Cómo sabemos qué desencadenará esta respuesta? En realidad, la intervención de Vela es bastante simple. Trata a los humanos como te gustaría que te traten a ti. Honrar los acuerdos. Pelea justamente si debes pelear. Y sobre todo, nunca atacar a no combatientes. Sigue esas reglas y nunca verás el lado de la humanidad que describe el teniente Reeves. Maya asintió. La ironía es que los humanos somos probablemente la especie más indulgente de la galaxia cuando se trata de conflictos militares convencionales. Respetamos a los oponentes dignos. Negociamos rendiciones honorables. Ayudamos a reconstruir después de que terminan las guerras, pero todo depende de que luches el tipo de guerra que puede terminar con apretones de manos y tratados. ¿Y si alguien cruza la línea?, preguntó el cadete Peltoran. Entonces descubren que los humanos tienen una memoria excelente, dijo Maya, y una capacidad casi infinita de compromiso cuando están motivados adecuadamente. Perseguiremos una amenaza a través de Parex. Esperaremos décadas si es necesario. Nos adaptaremos, improvisaremos, superaremos todos los obstáculos porque una vez que decidimos que algo debe terminar, terminará. El profesor Belka hizo un gesto para llamar la atención. Cadetes, quiero que entendáis algo crucial. El teniente Reeves no está alardeando ni tratando de asustarte. Ella está proporcionando información vital sobre un poderoso aliado y un enemigo potencial. Comprender la psicología humana es tan importante como comprender la tecnología humana. Más importante aún, añadió Maya, porque nuestra tecnología eventualmente será igualada. Cada arma encuentra su contraparte. Pero la psicología es algo innato. Son millones de años de evolución que han creado una especie que puede ser increíblemente gentil e insondablemente despiadada según las circunstancias. ¿Nos puedes contar tu historia?, preguntó el cadete braxiano. Dijiste que accionaste el interruptor una vez. ¿Qué pasó? Maya se quedó en silencio por un largo momento.
Cuando ella hablaba, su voz llevaba el peso del recuerdo. Estuve destinado en un buque diplomático. Estábamos escoltando a miembros del Consejo Galáctico a las negociaciones de paz entre dos especies menores que tenían una disputa fronteriza. Tarea estándar. Aburrido, realmente. Entonces los piratas atacaron. Caminó hacia la ventana y miró las estrellas más allá de la academia. Estos no eran piratas comunes y corrientes. Eran esclavistas, de la peor clase. No querían nuestra carga ni nuestro barco. Querían gente. En concreto, querían que los miembros del consejo pidieran rescate. Sus manos se apretaron en puños. También querían humanos. Al parecer alcanzamos precios muy altos en los combates ilegales. ¿Anillos de lucha? Alguien preguntó. Combate de gladiadores. Vela explicó. Los humanos son considerados particularmente entretenidos porque se niegan a rendirse incluso cuando están gravemente heridos. Bien. Maya continuó. Entonces estos esclavistas inutilizaron nuestro barco, nos abordaron y comenzaron a tomar prisioneros. Mi oficial al mando intentó negociar. Le dispararon justo delante de todos. Luego empezaron a arrastrar a la gente. Uno de los miembros del consejo era un peltorano como tú. Ella asintió con la cabeza al joven cadete. Ella tenía 2 jovencitos con ella. Los esclavistas decidieron que los jóvenes valdrían más por separado. La voz de Maya se volvió plana, sin emoción. La madre suplicaba, gritaba, luchaba. La golpearon hasta dejarla inconsciente y de todas formas se llevaron a los pequeños. El cadete Peltoran emitió un sonido de angustia. Algo pasó en mi cabeza en ese momento, dijo Maya. Se activó un interruptor. Dejé de pensar en la supervivencia, el rescate o cualquier respuesta racional. Empecé a pensar en cómo matar a todos los esclavistas de ese barco. Eras una sola persona, dijo el cadete centurión. ¿Cómo pudiste? No me importaban las probabilidades, respondió Maya. Me importaba acabar con la amenaza y así lo hice. Me liberé durante el transporte, maté a mis guardias con sus propias armas y luego fui a cazar. 12 esclavistas en ese barco. Los maté a todos. Algunos rápidamente, otros, los que habían tocado a aquellos jovencitos, no tan rápidamente. ¿Seguro que tuviste ayuda?, preguntó Velela. No, cuando terminé, otros prisioneros se habían liberado y asegurado el barco. Pero la pelea real, eso fue solo cosa mía. Y cuando todo terminó, cuando todos los esclavistas estaban muertos y los jóvenes estaban a salvo, me di cuenta de que me había convertido en algo diferente, algo aterrador, no solo para el enemigo, sino para todos. Ella se giró para mirar a la clase. Esto es lo que quiero decir cuando digo que se les tiene miedo a los veteranos humanos. Podemos convertirnos en algo más que humanos cuando sea necesario. Podemos apagar la empatía, la misericordia, la vacilación, todo lo que nos hace civilizados y convertirnos en pura función, puro propósito. Y cuando lo hacemos, es absolutamente aterrador presenciarlo. ¿Te arrepientes? El cadete braxiano preguntó suavemente. Maya consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento que fuera necesario. Lamento lo que me convertí en esas horas. Pero no me arrepiento del resultado. Esos jovencitos están vivos hoy. Esa madre recuperó a sus hijos. Y cualquier esclavista que haya oído la historia lo piensa 2 veces antes de atacar un barco con humanos a bordo. La profesora Belka se aclaró la garganta. Estos cadetes son la esencia de la lección de hoy. A los veteranos humanos se les teme no porque sean invencibles, sino porque poseen un rasgo casi único entre las especies inteligentes, la capacidad de comprometerse completamente con un curso de acción sin importar el costo personal, para convertirse temporalmente en el monstruo necesario para derrotar a los monstruos. ¿Todos los humanos somos así?, alguien preguntó. No, respondió Maya inmediatamente. La mayoría de los seres humanos pasan toda su vida sin llegar jamás a ese punto. La mayoría de nosotros preferimos la paz, la amabilidad y la cooperación. Construimos cosas hermosas. Creamos arte, música, literatura. Reímos y amamos y vivimos tranquilamente. Pero cada ser humano tiene la capacidad, enterrada en lo más profundo, de activar ese interruptor si las circunstancias lo exigen. ¿Cómo trabajamos junto a los humanos sabiendo esto?, preguntó el cadete centurión. Maya sonrió. Y esta vez fue genuino. De la misma manera que trabajas junto a cualquier fuerza poderosa con respeto, honestidad y comunicación clara. Sed nuestros amigos y no encontraréis mejores aliados. Sean nuestros enemigos. Y bueno, ya escuchaste la lección.
Vela miró la pantalla de su cronómetro. Nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Su tarea es investigar 3 conflictos humanos históricos y escribir un análisis de su enfoque de la guerra en comparación con otras especies. Preste especial atención a las condiciones que desencadenaron la escalada frente a la desescalada. Despedido. Los cadetes comenzaron a salir, la mayoría todavía con aspecto pensativo o perturbado. El cadete Peltoran se acercó a Maya vacilante. Teniente, gracias por salvar a esos jovencitos, por estar dispuesto a convertirse en lo que se necesitaba. La expresión de Maya se suavizó. Eso es lo que hacen los veteranos. Nos ponemos en lugares oscuros para que otros no tengan que hacerlo. Nosotros llevamos el peso para que los civiles puedan dormir tranquilos. No es heroico, es simplemente necesario. Cuando el joven cadete se fue, Vela se movió al lado de Maya. Bien hecho, teniente. Les has dado mucho en qué pensar. ¿Los asusté demasiado? El miedo y la comprensión no son mutuamente excluyentes. Velela respondió. Necesitaban comprender de qué es capaz la humanidad. De lo que eres capaz. Ahora serán mejores oficiales gracias a ello. Maya asintió lentamente, observando cómo los últimos estudiantes desaparecían por la puerta. Al otro lado de la ventana, una nave de transporte despegaba de la plataforma de aterrizaje de la academia, con sus motores brillando intensamente contra la oscuridad del espacio. En algún lugar, los conflictos bullían. Las amenazas se desarrollaban. Y si esas amenazas alguna vez se materializaban en algo que cruzara esa línea invisible, la humanidad respondería, no con conquista ni expansión, sino con un compromiso absoluto e inquebrantable para acabar con la amenaza. Porque eso era lo que hacían los humanos cuando se les presionaba demasiado. No luchaban para ganar. Luchaban para terminar. Y eso, pensó la profesora Belka, observando a su colega humana, era precisamente la razón por la que se les temía. 3 días después de la conferencia, Maya se encontraba en el centro de simulación táctica de la academia ejecutando escenarios de combate para cadetes avanzados. La sala zumbaba con proyectores holográficos, creando un entorno tan realista que los participantes a menudo olvidaban que estaban en una simulación. El ejercicio de hoy consistía en el rescate de rehenes en una estación espacial. Supuestamente un procedimiento estándar, pero Maya había programado algo especial en este escenario. Algo que pondría a prueba si su conferencia realmente les había enseñado algo útil a estos cadetes. Muy bien, escuchen, gritó Maya mientras el equipo de 10 cadetes se reunía. Reconoció varios rostros de la sala de conferencias, incluido el centurión que la había interrogado con tanta insistencia. Se llamaba Krelj. Había aprendido. Su misión es sencilla. Fuerzas hostiles se han apoderado de la estación Waypoint, un centro civil con aproximadamente 3.000 habitantes. La inteligencia sugiere que los hostiles planean ejecutar prisioneros a menos que se cumplan sus demandas. Tienen 1 hora. Krelj levantó la mano. ¿Cuáles son sus demandas? ¿Importa? Replicó Maya. Hay vidas inocentes en juego. Su trabajo es neutralizar la amenaza y proteger a los civiles. ¿Preguntas? El cadete braxiano, llamado Ciar, habló. Reglas de combate. Minimizar las bajas civiles. Más allá de eso, usen su criterio. Todos aprobaron la certificación táctica. Muéstrenme lo que aprendieron. Maya señaló las cápsulas de simulación. Monten. El reloj comienza en 60 segundos. Los cadetes se apresuraron a sus cápsulas, con interfaces neuronales que se hundían en el entorno holográfico. Maya se acomodó en la cabina de observación junto al instructor Dravix, un corin armado con décadas de experiencia militar. Modificaste el escenario estándar, observó Dravix con voz grave y retumbante. Añadí variables, asintió Maya. Veamos cómo lo gestionan. La simulación cobró vida. El equipo de cadetes se materializó a bordo de una lanzadera de asalto que se acercaba a la estación Waypoint. A través de la señal de observación, Maya los observó organizarse rápidamente. Krelj tomó la iniciativa como líder de escuadrón, dividiendo a su equipo en 3 unidades: brecha, rescate y apoyo. Buenos instintos, murmuró Dravik. Krelj puede dudar de su especie, pero comprende los fundamentos tácticos. La brecha transcurrió sin problemas. Con demasiada fluidez, los cadetes aseguraron la bahía de atraque con mínima resistencia, derribando a los hostiles simulados con la eficiencia de la práctica. Se movieron por los pasillos de la estación en formación de manual, despejando salas y asegurando a los civiles. Entonces, las modificaciones de Maya se activaron.
Sonaron las alarmas. La IA de la estación anunció una fusión del núcleo. 30 minutos para una falla catastrófica. Simultáneamente, los hostiles ejecutaron a 3 prisioneros en la plaza central, transmitiéndolo a toda la estación. ¿Qué? La voz de Krell crepitó por el comunicador. Esto no estaba en la sesión informativa. La realidad tampoco, murmuró Maya, observando sus respuestas. El equipo de cadetes se quedó paralizado, literalmente dejó de moverse durante unos preciosos segundos mientras procesaban la nueva información. Maya podía ver el debate que se desarrollaba por su canal táctico, con voces superpuestas en la confusión. Están entrando en pánico, observó Dravix. Están pensando como políticos, corrigió Maya, tratando de encontrar la solución óptima que salve a todos. Observen. Krell finalmente tomó una decisión. Prioridades divididas. CIAR lleva a 4 a ingeniería. Detén esa fusión. Yo lideraré al resto para rescatar a los rehenes restantes. Buena estrategia. Excepto que Maya había programado otra complicación. En el momento en que el equipo de CIAR se separó, encontraron una fuerte resistencia. Los hostiles habían anticipado la división y habían concentrado sus fuerzas. En la cabina de observación, Maya extrajo datos biométricos de las cápsulas de simulación. Los niveles de estrés aumentaban. La toma de decisiones se ralentiza. Signos clásicos de cadetes que piensan demasiado bajo presión. Van a fracasar, dijo Dravik rotundamente. Probablemente, coincidió Maya. Pero el fracaso enseña más que el éxito a veces. En la pantalla, el equipo de CIAR estaba inmovilizado. 3 cadetes heridos en la simulación, desangrándose mientras los demás intentaban proporcionar fuego de cobertura. Mientras tanto, el equipo de rescate de Krell llegó a la plaza solo para descubrir que los hostiles habían manipulado toda la sección con explosivos. «Esto es imposible», gritó uno de los cadetes. «No podemos salvar a todos». «Entonces elijan», respondió Krell con voz tensa. «Salvamos a quienes podemos». Pero la vacilación les había costado caro. El temporizador de la simulación llegó a 0. El núcleo de la estación se fundió. Todos murieron, tanto rehenes como rescatadores. El entorno holográfico se disolvió. Los cadetes salieron de sus cápsulas. Varios parecían físicamente enfermos. Los rasgos cristalinos de Krell se habían oscurecido, una señal de profunda angustia en los centuranos. «Instructor Reeves», dijo formalmente, «ese escenario estaba manipulado». No había una solución ganadora. ¿No? Maya descendió de la cabina de observación, sus botas resonando en el suelo metálico. Drakes, reproduce los primeros 5 minutos. El holograma se reformó, mostrando la brecha inicial. Maya detuvo la imagen aquí. Justo aquí, tenías 12 hostiles en la bahía de Atraque. Los neutralizaste de forma no letal porque seguías los protocolos de combate convencionales. Restricciones de armas aturdidoras según el manual. Caminó a través del holograma congelado. ¿Y si no lo hubieras hecho? ¿Y si los hubieras eliminado definitivamente y te hubieras movido más rápido? Eso sería fuerza excesiva. CIAR protestó. Ya estaban incapacitados. Eran obstáculos entre tú y los civiles que se suponía que debía salvar. Maya replicó. Cada segundo que pasabas asegurando prisioneros era un segundo perdido. Y cuando ese núcleo empezó a fundirse, esos segundos importaban. El rostro de Krell se tornó rojo. ¿Quieres que ejecutemos prisioneros? Quiero que entiendas la prioridad, dijo Maya bruscamente. De esto se trataba mi sermón. Estabas tan preocupado por luchar de la manera correcta que olvidaste por qué luchabas. 3000 civiles murieron en esa simulación porque dudaste en hacer lo necesario. Esto no es justo. Otro cadete protestó. Creaste una situación imposible. La guerra crea situaciones imposibles. Maya replicó. Al enemigo no le importa la justicia. Le importa ganar. Y mientras debatías sobre ética, ellos ejecutaban rehenes y saboteaban la estación. Ella sacó otra parte de la simulación. Aquí, cuando dividiste tus fuerzas, fue cuando perdiste. Intentaste salvar a todos, así que no salvaste a nadie. Un veterano humano habría tomado una decisión diferente. ¿Qué decisión?, exigió Krell. Maya lo miró fijamente a los ojos. Olvídate de la fusión del reactor. Deja que la estación muera si es necesario. Concentra todo en sacar a esos civiles antes de que explote. Controla cada lanzadera, cada cápsula de escape, cada nave en la bahía de Atraque.
Carga a la gente y despega. Tenías 30 minutos. Tiempo suficiente para evacuar a cientos, quizás miles, si te mueves rápido y dejas de preocuparte por el protocolo. Pero los hostiles serían eliminados. Maya interrumpió. Rápido, permanentemente. Sin prisioneros, sin negociaciones, sin restricciones. Eligieron ejecutar civiles. Renunciaron a su derecho a la clemencia. Elimínenlos lo más rápido posible y concéntrense en la evacuación. Dravix gruñó en señal de aprobación. El teniente tiene razón. Ustedes, cadetes, lucharon como si les preocuparan las medallas y las condecoraciones. El combate real requiere decisiones difíciles. Las escalas de CIR parpadearon con incertidumbre. Pero nuestro entrenamiento enfatiza minimizar el daño a todas las partes, incluso a los enemigos. Y ese entrenamiento les sirve el 90% del tiempo, reconoció Maya. Pero esta simulación representaba el otro 10%. Las situaciones en las que el pensamiento convencional hace que todos mueran. Los momentos en los que hay que activar ese interruptor. Les indicó que se reunieran alrededor de la pantalla táctica. Permítame mostrarles cómo un equipo de ataque humano manejaría esto. Simulación de reinicio de computadora. Código de anulación REV7. El holograma se reformó. Esta vez, en lugar del equipo de cadetes, se materializó un escuadrón de marines humanos. Maya había grabado este escenario semanas atrás, anticipando esta lección. Observen con atención, instruyó. El equipo humano irrumpió en la bahía de atraque. El combate duró 8 segundos. Todos los hostiles cayeron con precisión letal. Ningún intento de captura. Los marines se movían como el agua, fluyendo por los pasillos con una eficiencia aterradora. Cuando sonó la alarma de fusión, no hubo debate. La líder del equipo, una mujer con cicatrices llamada Vázquez, tomó una decisión instantánea. Olvídense del núcleo. Todas las unidades, protocolo de evacuación. Civiles a los muelles ahora. Los marines dejaron de cazar hostiles y comenzaron a herir a los civiles. No fueron amables al respecto. Agarraron a la gente, la empujaron, gritaron órdenes, la condujeron hacia la bahía de atraque como ganaderos moviendo ganado. Eficientes, no educados. Cuando los hostiles intentaron interferir, los marines los eliminaron sin detenerse. Sin disparos de advertencia, sin intentos de herir, solo una fría eliminación clínica de obstáculos. Están tratando a los civiles con rudeza, observó Krelj. Los están tratando como sobrevivientes. Maya corrigió. A veces se salvan vidas siendo severos. Esos civiles están asustados, confundidos, en shock. Las solicitudes educadas pierden tiempo. Las órdenes y la acción salvan vidas. En la pantalla, Vázquez llegó a la plaza donde se encontraban los rehenes. La situación era idéntica a la que habían enfrentado los cadetes. Explosivos preparados, hostiles listos para detonar. La solución de Vázquez fue simple y brutal. El francotirador de su equipo, posicionado durante la brecha inicial, eliminó a todos los hostiles simultáneamente. 6 disparos en menos de 3 segundos. Los rehenes ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que sus captores murieran. Eso es imposible, CIR. La sincronización requerida es exactamente para lo que entrenan las fuerzas especiales humanas, dijo Maya. Practicamos lo imposible hasta que se vuelve simplemente difícil. La simulación continuó. El equipo humano cargó todas las naves disponibles con civiles. Cuando se quedaron sin naves, llenaron cápsulas de escape por encima de la capacidad recomendada. Con 5 minutos restantes en el temporizador de fusión, Vázquez tomó la decisión final. Lancen todo. Tomaremos la última lanzadera. Señora, no cabemos todos. Un marine informó que 37 civiles seguían en la estación. Entonces, hagamos espacio, dijo Vázquez rotundamente. Se giró hacia su equipo. Marines, quédense. Los civiles se van. Carguen. Los marines subieron a los civiles a la lanzadera, abarrotando el espacio más allá de cualquier medida de seguridad. Cuando prácticamente no quedaba espacio, Vázquez selló la escotilla y la lanzó manualmente desde afuera. ¿Qué están haciendo?, preguntó un cadete. Morirán. Tal vez, dijo Maya en voz baja. Observen. La lanzadera despegó. Quedaban 30 segundos en el cronómetro. Los marines no corrieron hacia la salida, sino hacia la sección de mantenimiento de la estación. Encontraron trajes de emergencia con llave V, viejos y mal mantenidos, pero funcionales.
Se encerraron justo cuando el núcleo se volvió crítico. La estación explotó. Los escombros se esparcieron por el espacio. Durante un largo instante, no hubo más que restos y radiación. Entonces, uno a uno, se activaron las balizas de emergencia. Los marines flotaban en sus trajes de vacío esperando a que los recogieran. Los 6 sobrevivieron. Lo arriesgaron todo por 37 personas, dijo Krelj en voz baja. Decidieron que la misión no estaría completa hasta que se salvara a todos los posibles. Maya corrigió. Esa es la diferencia. Ustedes, cadetes, intentaron encontrar la solución perfecta. Los humanos aceptaron que no había una solución perfecta e improvisaron. El mejor resultado posible dadas las circunstancias. Apagó el holograma. A eso me refería con luchar para acabar con las cosas. Esos marines no lucharon para quedar bien ni para seguir las normas. Lucharon para terminar el trabajo, costara lo que costara. Priorizaron los resultados sobre el reconocimiento, la supervivencia sobre los protocolos de seguridad, la acción sobre el análisis. Dravix asintió con aprobación. El teniente tiene razón. En situaciones de crisis, la acción decisiva supera a la planificación perfecta. Los humanos ganaron porque se comprometieron plenamente y se adaptaron constantemente. Pero casi mueren, protestó otro cadete. Casi no es lo mismo que realmente, dijo Maya. E incluso si hubieran muerto, lo habrían hecho sabiendo que salvaron a todos los que pudieron. Eso es lo que entienden los veteranos. A veces la misión lo cuesta todo, y se paga voluntariamente. Los rasgos de Krell recuperaron lentamente su coloración neutra. Creo que empiezo a entender. No se trata de ser despiadado por sí mismo. Se trata de estar dispuesto a hacer lo que la situación específica requiera, incluso cuando esos requisitos sean extremos. Exactamente. Maya confirmó. El contexto importa. La mayoría de las situaciones no requieren medidas extremas. Pero cuando lo hacen, la vacilación mata. Necesitas reconocer esos momentos críticos y actuar sin dudarlo. Si Ayar levantó una garra con vacilación. ¿Cómo sabemos cuándo hemos llegado a ese punto? ¿Cómo sabemos cuándo accionar el interruptor? Como dices, Maya consideró la pregunta detenidamente. Lo sabrás. Hay una claridad que llega en esos momentos. Todo lo demás se desvanece y solo queda la misión, la amenaza y lo que debe suceder. Tu entrenamiento entra en acción, pero también algo más profundo. Instinto de supervivencia, a veces furia protectora. Acercó una silla y se sentó frente a los cadetes. Déjenme contarles otra historia. No la mía esta vez, sino la de mis mentores, el comandante Jackson Torres, el mejor oficial bajo cuyas órdenes he servido. Los cadetes se acercaron, sintiendo que esto era importante. Torres lideraba una operación de mantenimiento de la paz en un mundo colonial con disturbios civiles. Despliegue estándar. Evitar que las facciones se maten entre sí mientras los diplomáticos buscaban una solución. Su equipo estaba destinado en un hospital, territorio neutral, protegido por todas las convenciones imaginables. La expresión de Maya. Se endurecieron. Entonces, una facción decidió hacer una declaración. Atacaron el hospital, no para capturarlo estratégicamente, sino para masacrar a todos los que estaban dentro. Pacientes, médicos, niños de la sala pediátrica. Querían aterrorizar a la oposición para que se rindiera. ¿Qué hizo Torres?, preguntó Krelj. Tenía 30 soldados contra 300 atacantes. Maya dijo que las tácticas convencionales eran retirarse, pedir refuerzos, salvar a quien se pudiera. Torres miró a esos niños, miró a su equipo y tomó una decisión diferente. Decidió que el hospital no caería. Punto. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Aguantaron durante 6 horas. 6 horas contra todo pronóstico. Torres convirtió ese hospital en una fortaleza. Cada ventana se convirtió en una posición de tiro, cada pasillo en una zona de muerte, cada habitación en un punto de retirada. Su equipo luchó como demonios. Y cuando empezaron a quedarse sin munición, se pusieron creativos. ¿Creativos? ¿Cómo?, preguntó Certa con nerviosismo. Los suministros médicos se pueden convertir en armas improvisadas si se está lo suficientemente desesperado, dijo Maya simplemente. Torres usó su experiencia en ingeniería para preparar trampas, crear distracciones,
convertir el propio hospital en un arma. Cuando llegaron los refuerzos, su equipo había resistido todos los asaltos. 28 de sus 30 soldados resultaron heridos. El propio Torres recibió 4 disparos. Pero el hospital, cada persona dentro, sobrevivió, dijo Maya. Cada paciente, cada niño, cada médico, ni una sola víctima civil. Torres había decidido que esas personas estaban bajo su protección, y la hizo realidad con pura fuerza de voluntad. Dravix añadió su propio comentario. Yo formaba parte del equipo de refuerzo que relevó a Torres. Cuando llegamos, la escena era inquietante. Los atacantes habían sufrido pérdidas catastróficas al intentar entrar en el hospital. Cadáveres por todas partes. El equipo de Torres se había transformado de fuerzas de paz en algo primitivo. Pero en el momento en que aseguramos el perímetro, volvieron a la normalidad, comenzaron a atender a los heridos enemigos, ayudaron a restablecer el orden, volvieron a ser soldados profesionales. Ese es el cambio, dijo Maya, la capacidad de convertirse en lo que la situación exige y luego volver a ser uno mismo. No es fácil. Requiere entrenamiento, disciplina y un propósito muy claro. Pero cuando lo tienes, cuando puedes activar ese cambio conscientemente y controlarlo, te conviertes en el tipo de veterano que hace que los enemigos lo piensen 2 veces. Miró a cada cadete individualmente. Eso es lo que quiero que aprendas. No a ser brutal, sino a ser eficaz cuando la eficacia requiere decisiones difíciles. A reconocer los momentos que exigen un compromiso total y actuar sin dudar. Krell se puso firme. Instructor Reeves, le debo una disculpa. Pensé que su discurso era propaganda. Una exageración para intimidar. Ahora entiendo que simplemente estaba siendo honesto sobre una verdad difícil. Disculpa aceptada. Maya dijo, comprender es más valioso que estar de acuerdo. No tienen que gustarles como los humanos abordan la guerra, pero necesitan comprenderla si van a trabajar con nosotros. ¿Podemos repetir la simulación?, preguntó Certa. Me gustaría intentar aplicar estos principios. Maya sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba oír. Escenario de reinicio de la computadora. Mismos parámetros, pero dificultad aumentada en un 20%. ¿20%? Exclamó un cadete. Ya reprobamos la original. Entonces trabajarán más duro, dijo Maya alegremente. Dravix y yo observaremos y les daremos retroalimentación en tiempo real. Esta vez recuerden lo que vieron. Prioricen los resultados sobre el proceso. Estén dispuestos a tomar decisiones difíciles y, sobre todo, comprométense plenamente con el curso de acción que elijan. Los cadetes regresaron a sus cápsulas con actitudes notablemente diferentes. Ahora había determinación donde antes había incertidumbre. La simulación comenzó de nuevo. Esta vez la brecha fue más rápida, más agresiva. Krell tomó decisiones instantáneas sin consultar primero a su equipo, confiando en que se adaptaran. Cuando sonó la alarma de fusión, no dudó. Olvídense del núcleo. Todas las unidades, modo evacuación. No eran tan hábiles como los marines humanos, ni de lejos tan experimentados, pero aprendían rápido, se adaptaban constantemente y, lo más importante, actuaban con decisión. Al enfrentarse a la plaza manipulada con explosivos, Krell no intentó el imposible disparo sincronizado. En cambio, hizo que su equipo creara una distracción mientras el especialista técnico de CIAR desactivaba el detonador. Un enfoque diferente al de los humanos, pero igualmente efectivo. El cronómetro avanzaba. Los cadetes cargaron a los civiles con creciente eficiencia, aprendiendo a controlar el pánico mediante instrucciones firmes en lugar de con palabras tranquilizadoras. Cuando se acercaban los últimos segundos, no abandonaron a nadie. Todo el equipo se apiñó en la última lanzadera con los civiles restantes, violando todos los protocolos de seguridad, pero salvando todas las vidas. La estación explotó tras ellos. La simulación terminó sin bajas. Los cadetes emergieron de sus cápsulas, exhaustos, pero triunfantes. Krell sonrió, sus rasgos brillando de satisfacción. Lo logramos, dijo simplemente. Lo hiciste, confirmó Maya. No a la perfección, no como lo harían los veteranos humanos, pero sí con eficacia. Adaptaste tu enfoque manteniéndote fiel a tu propia naturaleza. Eso es ideal. Dravix se acercó al grupo.
Bien hecho, cadetes. Demostraron crecimiento bajo presión. Esa es la marca de los verdaderos guerreros, sin importar la especie. Maya los reunió para el informe. Esto es lo que hicieron bien. Primero, reconocieron cuando la situación cambió y adaptaron sus prioridades de inmediato. Segundo, confiaron en su entrenamiento y en los demás lo suficiente como para actuar con decisión. Tercero, encontraron soluciones que se ajustaron a sus capacidades en lugar de intentar copiar los métodos de otros. ¿Qué hicimos mal?, preguntó Certa. Su entrada inicial fue demasiado cautelosa, dijo Maya con sinceridad. Despejaron las habitaciones como si les preocupara dañar la propiedad. En una crisis, la velocidad importa más que el orden. Además, su comunicación fue desordenada. Demasiadas palabras, poca acción. Pero eso se adquiere con la experiencia. Sacó los datos tácticos. Pero en general, hoy me mostraron algo importante. Me mostraron que las lecciones sobre la psicología de combate humana pueden ser aprendidas y aplicadas por otras especies. Encontraron su propia versión de ese cambio. Su propia forma de comprometerse plenamente cuando es necesario. Krelch dio un paso al frente. Instructor, tengo una pregunta. ¿Cree que llegará el momento en que necesitemos usar estas habilidades de verdad? ¿Cuándo la teoría se convierta en práctica? La expresión de Maya se tornó seria. Sinceramente, espero que no. La galaxia ha sido relativamente pacífica durante décadas, pero la esperanza no es una estrategia. Entrenar para lo peor significa estar preparado si sucede y llevarse una grata sorpresa si no. El Consejo Galáctico cree que la era de los grandes conflictos ya pasó. Otro cadete dijo, el Consejo creía que antes de que los Kelin atacaran el Umbral 2, respondió Maya en voz baja, la paz se mantiene con fuerza y vigilancia, no con ilusiones. Ustedes, cadetes, representan la próxima generación de esa vigilancia. Dravix consultó su cronómetro. Ya hemos superado el tiempo asignado. Pueden retirarse, cadetes. Excelente trabajo hoy. Mientras los estudiantes salían, aún discutiendo la simulación con entusiasmo, Krell se quedó atrás. Se acercó a Maya con evidente vacilación. Teniente, ¿puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal sea, dijo Maya con cautela. La historia que contaste sobre los esclavistas cuando activaste el interruptor. ¿Aún los ves? ¿A los que mataste? Mayo guardó silencio un momento. Cada uno, cada rostro, cada momento. No desaparece. Es parte del precio que mencioné. Entonces, ¿cómo lo afrontas? Recuerdo por qué lo hice, dijo Maya en voz baja. Recuerdo a esos jóvenes reuniéndose con su madre. Recuerdo a los demás prisioneros que sobrevivieron. Me concentro en el resultado, no en el método, y acepto que algunas cargas valen la pena si significan que otras no tienen que hacerlo. Los rasgos de Krell cambiaron de color antes de adoptar un tono plateado respetuoso. Gracias por su honestidad, instructor, y por compartir estas difíciles lecciones con nosotros. Después de irse, Dravix se acercó a Maya. Bien enseñado, teniente. Hoy les diste más que conocimiento táctico. Les diste sabiduría. Probablemente les di pesadillas, dijo Maya. Relay. Buenas pesadillas, retumbó Dravix. Del tipo que te prepara para la realidad en lugar de esconderte de ella. La galaxia necesita oficiales que entiendan que la paz requiere capacidad para la guerra. Les estás enseñando esa capacidad. Maya miró por la ventana de observación hacia terrenos de la academia abajo. Cientos de cadetes de docenas de especies, todos entrenándose para servir en un ejército unificado. Era un sistema imperfecto, lleno de malentendidos culturales y doctrinas contradictorias. Pero funcionaba la mayoría de las veces. ¿Crees que realmente lo entienden ahora? Maya preguntó porque se teme a los veteranos humanos. Entienden bastante. Dravik dijo que entienden que el miedo y el respeto se entrelazan. Que la capacidad sin moralidad es peligrosa, pero la moralidad sin capacidad es inútil. Les mostraste que los humanos poseen ambas y, lo que es más importante, la sabiduría para saber cuándo cada una aplica. Esa es una interpretación generosa. Es acertada. Dravix colocó una de sus 4 manos sobre su hombro en un gesto de respeto. Tienes un gran conocimiento, teniente Reeves. El conocimiento de lo que eres capaz de hacer, de lo que tu especie es capaz de hacer, pero lo manejas con responsabilidad. Por eso eres una buena maestra. Después de que Dravix se fuera,
Maya permaneció en la cabina de observación, observando la puesta de sol sobre la academia. En algún lugar, los conflictos acechaban. Amenazas. Se desarrollaron. Y cuando se materializaran, cuando se cruzaran las líneas y se activaran los interruptores, la humanidad respondería. No con alegría, ni con orgullo, sino con un compromiso absoluto. Porque eso era lo que entendían los veteranos. Eso era lo que la galaxia necesitaba entender. Los humanos no luchaban para ganar. Luchaban para acabar con las cosas. Y esa diferencia, ese cambio fundamental de enfoque, fue lo que los convirtió en valiosos aliados y enemigos aterradores. Maya se tocó las cicatrices de la mandíbula, sintiendo el tejido elevado bajo las yemas de los dedos. Recordatorios de batallas libradas, costos pagados, interruptores activados. Llevaría esas cicatrices, físicas y de otro tipo, por el resto de su vida. Pero al mirar la academia, a los cadetes de toda la galaxia aprendiendo a entenderse y a trabajar juntos, pensó que tal vez el costo valió la pena. Tal vez las pesadillas sirvieron para algo. Tal vez el miedo estaba justificado. Pero también lo estaba la esperanza. La galaxia era vasta y peligrosa, llena de especies con intereses contrapuestos y filosofías incompatibles. Pero también estaba llena de seres dispuestos a aprender, dispuestos a superar las diferencias, dispuestos a construir algo mejor. Y si ese mejor el futuro requería que veteranos como Maya se mantuvieran en la oscuridad, que activaran la situación cuando fuera necesario, que lucharan no por la gloria, sino para acabar con las amenazas de forma permanente y absoluta. Bueno, esa era una carga que ella llevaría con gusto porque, al fin y al cabo, eso era lo que significaba ser un veterano humano. No el más fuerte, ni el más rápido, ni el más avanzado, solo el más comprometido, el más dispuesto a hacer lo necesario, pagar lo que costara y convertirse en lo que la situación exigiera. Y eso, más que cualquier arma o táctica, era la razón por la que se les temía.